Hoy veremos la historia de Clive Barker, un chico que, amante del terror y demás, se le animó a incursionar en diferentes aspectos de este mismo, ya sea como director de película, historietas, escritor y, pues, videojuegos. Solo quiero destacar una cosa. Clive Barker es uno de los pocos que puede decirse que en esos ámbitos todos logró sacar un éxito o ser exitoso. Podríamos decir que Clive Barker tiene la facilidad de crear universos llenos de lore de criaturas que sinceramente quieren despellejarnos vivos, donde en sus criaturas normalmente abundan el cuero, las mutilaciones y la sexualidad, y sin olvidar el placer del sufrimiento, que normalmente eso es algo que comparten mucho en sus criaturas. No los hagamos más esperar. Los Nightbreeds, Candyman y los Cenobitas nos esperan. El 5 de octubre de 1955 nacería Clive Barker. Nacería en Inglaterra y se convertiría en un artista que podemos decir que era multidisciplinario. O que bueno, sería multidisciplinario. También estudiando filosofía y letras. Empezaría su carrera como escritor con historias cortas como casi cualquier escritor que se recopilarían en sus libros llamados los libros de sangre. El corazón de los condenados, El juego de las maldiciones y Whitworth serían una de sus primeras novelas o trabajos. Siempre de mano de lo paranormal, crudo y grotesco que pueden ser sus obras. A diferencia de otros autores, no le temblaba la mano al describir actos amorales y grotescos. Esto llevaría a que sus descripciones se acercaran más al gore que otra cosa, por lo explícitas que eran. Si quieren una probada de estas, léanse los cómics de Hellraiser, vean la película o léanse El Corazón Condenado, que es el origen de todo Hellraiser. O sea, la parte canónica antes de las películas. Donde también podemos decir que novela y película difieren mucho, por el punto de que a Pinhead originalmente jamás se le mencionó como tal, sino que fue un truco de la misma productora y que muere en El Corazón Condenado. Pero bueno, creo que nos estamos alejando mucho del punto y nos estamos adelantando mucho en la historia. Sigamos con la historia. Después de la escritura, Clive Barker le darían ganas de incursionar en el cine, escribiendo guiones para Rogers Rex, que es una adaptación de uno de los relatos de los libros de carne, y su segunda película o guión, Transmutation, que esta sí sería una idea original o una historia original. Hay que decir que las dos se volvieron un fracaso comercial, pero se volvieron de culto. Esto es algo que suele pasar mucho con las películas de Clive Barker. Por ejemplo, no a muchos les gusta Hellraiser, pero sí es considerada de culto en algunos lugares, pues. Yo la disfruto sinceramente. No sé, hay algo que me atrapa, sobre todo las historietas y demás. Hay que decir que sus primeros dos trabajos no fueron de su agrado y cuando decidió incursionar como director, pues rebautizó su novela El Corazón Condenado en lo que conocemos como Hellraiser y pues empezó la filmación donde despectivamente al sacerdote del infierno se le refería como Pinhead o un nombre más sencillo para que fuera recordado, algo que a Clive Barker nunca le llegó a gustar. Algunos llegaron a decir que él despreciaba ese nombre, que no le gustaba para nada que le llamaran Pinhead. Eso sí, la primera película de Hellraiser llegaría a considerarse una de las mejores películas de terror que se han logrado hacer por el aspecto grotesco y lo imponente que se veían los cenobitas, una historia entretenida. Es innegable decir que Clive Barker es especialista en generar un ambiente muy agradable para el consumidor de terror, de ahí que tenga un montón de franquicias exitosas, ya sea en cine, cómic o demás. Su siguiente película sería Nightbreed, basada en la novela Cabal. Esta nos relata la historia de Aaron Boone, chico que se da cuenta que ha cometido crímenes horribles contra la humanidad y entonces se va en búsqueda de Midia, una ciudad donde dicen que habitan seres
sobrenaturales, criaturas inhumanas, los Nightbreeds. En ese lugar él logra sentirse bien consigo mismo, pero ya sin darse cuenta su propia novia sigue sus pasos para recuperarlo y no perderlo. Y sí, aunque algunos elogiaron esta obra, muchos la destrozaron tildándola de mala, pero como ya dijimos, este es un proceso que pasa en las obras de Clive Barker. Ahora es considerada de culto y se dice que se le va a hacer un remake. O bueno, no estoy muy enterado si ya se le hizo ese remake. Luego dirigí Lord of Illusions, una adaptación de los libros de sangre, igualmente que la otra. También ayudó siendo el productor ejecutivo de Gods and Monsters, una adaptación de la historia del padre de Frankenstein. O bueno, el término correcto sería del monstruo de Frankenstein. De ahí Clive Barker simplemente escribiría los guiones para las adaptaciones de sus obras, ya no dirigiendo otra película. De Hellraiser llegaría hasta la cuarta entrega hasta que alguien más se encargara. De ahí fue Candyman donde participó como productor de la película, que se basa libremente en el relato de lo prohibido. Y así podríamos seguir un buen rato. Esto nos demuestra el impacto que ha tenido Clive Barker con sus historias, que la gente quiere más de él. Pero dejando de un lado las películas, Clive Barker también ha incursionado en el mundo del dibujo, siendo que tiene 2 libros de arte a su nombre y en su página hay algunas obras expuestas que se pueden conseguir. Obra de teatro, videojuegos están bajo su nombre. El primero de estos videojuegos sería Clive Barker's Undeity. Este salió en el año 2001, contando con la dirección de Clive Barker, siendo notable en la atmósfera y el tipo de historia que se cuenta en este videojuego. Pero este desgraciadamente no le iría muy bien, cancelando así el parche multijugador que se tenía planeado para esta obra. De ahí tendríamos Clive Barker Jericho, que saldría mejor para que su antecesor. La obra fue calificada como estéticamente brillante y muy perturbadora. Incluso se rumorea que Clive Barker quiere expandir la historia de Jericho con una secuela. Sería simplemente fascinante expandir este universo y ver sus hermosas y perturbadoras criaturas. En estos momentos Clive Barker se encuentra escribiendo novelas de forma muy pausada y adaptando sus obras de una en una. Bueno, creo que ya no hay nada más que decir de la historia de Clive Barker. Yo aquí me despido, espero que la hayan pasado bien conmigo y nos vemos en la próxima.